Nicolás Maduro Guerra, hijo del jefe del Cartel de los Soles, mantuvo una reunión secreta con disidencias de las FARC en Medellín, Colombia, en el año 2020. Esto según un informe desclasificado del Departamento de Justicia al que tuvo acceso NTN24. Roberto, el documento recoge con detalle cómo fue ese encuentro que, según él mismo, sirvió para establecer rutas de cocaína y armas a través de Colombia. Además, la Fiscalía norteamericana detalla el papel del hijo del dictador dentro de la estructura criminal del Cartel de los Soles. Es el documento que recoge el encuentro entre Nicolás Maduro Guerra, alias Nicolásito, con las disidencias de las FARC. Una reunión que, según este escrito del Departamento de Justicia, al que tuvo acceso NTN24, se dio en Medellín en el año 2020. El objetivo de la misma habría sido abrir rutas de droga y de tráfico de armas a través de Colombia con destino a Estados Unidos. Alrededor de 2020, Maduro Guerra asistió a una reunión en Medellín, Colombia, con 2 representantes de las FARC. Durante la reunión, Maduro Guerra discutió los arreglos para transportar grandes cantidades de cocaína y armas a través de Colombia y hacia los Estados Unidos durante los siguientes 6 años, hasta aproximadamente 2026. Maduro Guerra también discutió el pago a las FARC con armas en relación con los cargamentos de cocaína. La incógnita es si las autoridades locales de entonces conocieron o no estos hechos. Expertos como el abogado Miguel Ávila, exfuncionario de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia, explica el protocolo de inteligencia en estos casos. Inteligencia en Colombia trabaja meramente para el gobierno nacional, ¿sí? Aunque la policía trabaja en regiones y demás, y puede que no sea tan relevante poner en conocimiento estos elementos de inteligencia a una alcaldía, sí era relevante quizás ponerlos en conocimiento al gobierno nacional. Y si no se llevó al gobierno nacional, es que probablemente estas informaciones no se hayan corroborado. Pero el documento del Departamento de Justicia no solo recoge este episodio, también otros hechos delictivos cometidos por Nicolás Maduro Guerra, como el uso de aviones de PDVSA para traficar con grandes cantidades de droga desde Isla Margarita. Se podría enfrentar casi que a los mismos cargos que está enfrentando su padre. En los cargos o en los counts, cuando miramos el indictment, encontramos 4 cargos fundamentales. Primero, la conspiración por el tráfico de drogas, la conspiración por el uso de armas de destrucción, el uso de fuentes para transitar drogas por canales seguros, y eso está configurado o está puesto dentro del Código Penal estadounidense. Nicolás Maduro Guerra se enfrenta a algunos de los delitos más graves del Código Penal de Estados Unidos por los hechos que recoge el informe del Departamento de Justicia. Muchos de esos delitos son también los que enfrenta ahora su padre en el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York. Es nuestro tema de análisis en el informativo USA. Saludamos a Jorge Mantilla, politólogo y doctor en Sociología del Crimen de la Universidad de Chicago. Señor Mantilla, bienvenido a NTN24. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, un saludo para todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Lo escuchábamos en la nota. ¿Se enfrenta, por ejemplo, a cadena perpetua el hijo de Nicolás Maduro? Si ese informe acaba en manos de un tribunal, ¿será juzgado y condenado por esos hechos? Sí, desde luego esto se suma pues a los indictments que hay en curso y que hacen parte de un proceso de investigación más amplio en el que incluso estaba el ex jefe de inteligencia del SEBIN venezolano colaborando con la justicia de los Estados Unidos. Así que el proceso es un proceso amplio, es un proceso que tiene unos antecedentes desde hace ya varios años y habría que ver en caso de una detención o eventual extradición de el hijo de Nicolás Maduro Guerra, hacia Estados Unidos, cuáles serían los cargos que se le imputarían y en qué grado de responsabilidad. Lo que me parece que muestra esto, sobre todo las implicaciones, es que adicional a la colaboración que ya sabíamos que había entre el régimen venezolano y los grupos armados colombianos, esto sumaría un capítulo de cómo el régimen también tenía intermediarios en Colombia.
¿Esto qué implica puntualmente? Ya usted lo ha explicado, pero ¿qué implica puntualmente en este proceso que se le sigue a Nicolás Maduro acá? ¿Y cómo interpreta esta nueva estrategia desde la justicia estadounidense de mostrar que efectivamente sí existían estos vínculos? Bueno, yo creo que lo que está aquí digamos, de alguna manera en el centro de la mesa, que ha sido muy debatido, es la existencia o no del cartel de los soles. Hace unas semanas hubo una polémica porque presuntamente alguno de estos documentos decía que no existía el cartel de los soles, pero con esto la estrategia es demostrar que efectivamente había una red criminal mucho más amplia, que Nicolás Maduro Moros no estaba delinquiendo de manera individual o solitaria, y de alguna manera también es un mensaje que se le envía de manera directa a quienes quedaron o a las cabezas del régimen que quedaron, digamos, en el poder hoy en día en Caracas. Recordemos que Nicolás Maduro Guerra está hoy en Venezuela y ha sido posicionado también como unas de estas nuevas figuras importantes en esta transición que se está haciendo en el país. Entonces, de alguna manera se le envió un mensaje a estas cabezas sobre las implicaciones judiciales y las investigaciones en curso que hay contra ellos, pero también se apunta a demostrar que efectivamente quienes estaban en el poder, digamos, hasta el 3 de enero en Venezuela, hacían parte de una red criminal de la cual estaba vinculada al narcotráfico con diferentes organizaciones, como en este caso las disidencias de las FARC. Señor Mantilla, ¿cómo se pudo orquestar ese encuentro entre las disidencias de las FARC y el hijo de Nicolás Maduro? Porque no hay registros de su entrada en el país. Por vía aérea, por ejemplo, no lo hay, no existe ese registro. Por lo tanto, ¿cómo se gestó el encuentro? Y sobre todo, ¿cómo logró burlar a la inteligencia colombiana? Bueno, en primer lugar, habría que decir lo siguiente, y es: Medellín se ha convertido en los últimos años en una plataforma justamente de negociación, de arreglos, de reuniones entre diferentes organizaciones criminales. Recordemos, por ejemplo, que en el 2018, es decir, apenas 2 años antes de esta presunta reunión, se tuvo registro de que el hijo del Chapo, Alfredo Guzmán, de los carteles mexicanos, vivió en la ciudad. Han habido diferentes capturas de capos italianos en la ciudad de Medellín. Entonces la ciudad se ha convertido en un escenario de encuentro, de negociación, de arreglos entre estos actores globales del tráfico de drogas. En segundo lugar, es importante resaltar que desde el 2015 hasta la fecha, la frontera colombo-venezolana ha sido un escenario de control de la criminalidad organizada, no solo de grupos como el ELN, sino también de las disidencias de las FARC, que para ese año, para el 2020, se estaba llevando a cabo un conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y un frente de estas disidencias en el departamento de Apure. Y en tercer lugar, también muy importante resaltar que este encuentro no se hubiera podido gestar sin la protección, la autorización o el patrocinio de la oficina de Envigado, que es el grupo criminal que gobierna de alguna manera el mundo del crimen en la ciudad de Medellín. Por último, yo creo que es muy importante tener en cuenta la reciente información que ha conocido la opinión pública sobre la infiltración profunda al más alto nivel por parte de las disidencias de las FARC, en particular la disidencia de la Escalarcá, de la Dirección Nacional de Inteligencia. Un episodio que conocimos hace poco en Colombia, pero que efectivamente hace parte de un proceso mucho más largo mediante los cuales el crimen organizado ha venido cooptando las agencias de seguridad en Colombia. Todo este entramado y todas estas diferentes factores podrían explicar la manera en la que esta reunión se concertó, y efectivamente la seguridad que se le prestó a Nicolás Maduro Guerra, no solamente para pasar la frontera con Colombia, sino desplazarse hasta Medellín, poder tener las condiciones logísticas y de seguridad y regresar a su país sin que aparentemente las agencias de seguridad colombianas se hubieran enterado de esto.
Y además hay que tener en cuenta que en el año 2020, la fecha en la que se produjo esta reunión, estaba el presidente Iván Duque como presidente de Colombia, un firme opositor del régimen de Maduro. Quisiera preguntarle si usted ve posible o viable que este tipo de encuentros se hayan realizado de pronto en otros lugares de Colombia, incluso en otros países y con otros miembros del régimen. Desde luego, recordemos que el régimen o eso que nosotros conocemos como el chavismo o la revolución bolivariana es un conjunto de facciones, de intereses, de diferentes grupos, donde está, por ejemplo, el de los Rodríguez, el de Vladimir Padrino, el de Diosdado Cabello. Todo este entramado de intereses políticos está atado a un archipiélago de criminal del que hacen parte, por ejemplo, las megabandas, los colectivos bolivarianos, las milicias, los grupos armados colombianos. Sabemos que en Colombia han tenido lugar importantes reuniones en la ciudad de Barranquilla. El propio presidente Petro denunciaba hace poco una reunión de la Junta del Narcotráfico con grupos venezolanos en Cúcuta y todo lo que es el entramado, digamos, geopolítico de lo que ha sido el régimen Nicaragua, donde recordemos que está exiliado quien fuera el director del Departamento Administrativo de la República con una circular roja de Interpol, está asilado allá. Entonces, aquí lo que hay, y en este proceso, después de la salida de las antiguas FARC desde el 2018 hasta el 2022, lo que se dio fue una reconfiguración completa del mercado de la cocaína que exportaba Colombia, que es el principal exportador de clorhidrato de cocaína con el 70% de la producción mundial. Al salir las antiguas FARC, lo que hay es una renegociación de esos antiguos arreglos, de los que hacen parte los carteles mexicanos, por supuesto, en este caso el cartel de los soles o sectores del régimen, aliados también con grupos armados colombianos y grupos del crimen organizado colombiano como la Oficina de Envigado, por ejemplo. Asimismo, tenemos un contexto en la región, en Colombia, en Venezuela y en Ecuador, donde recientemente ha hecho incursión también la mafia albanesa, grupos criminales brasileros, así que lo que podríamos estar presenciando es realmente ese eslabón perdido de la relación de los sectores criminalizados del régimen o el cartel de los soles con toda una arquitectura regional y global de tráfico de drogas del que hacían parte diferentes actores criminales. Sin duda, Jorge Mantilla, politólogo y doctor en Sociología del Crimen de la Universidad de Chicago, gracias por su análisis tan enriquecedor. Buenas noches. Buenas noches, un saludo.